Kirill Sokolov es el abuelo ruso que te habría gustado tener, no solo por el dinero que ha atesorado este hombre gracias a las inversiones durante décadas, sino también por el conocimiento que tiene, el conocimiento que destila, que créeme es mucho. El otro día escuchaba una entrevista a este tal Sokolov y durante el preámbulo contaban algunos de sus éxitos, como por ejemplo cuando empezó a decirle a la gente, a sus inversores, claro, que comprasen bonos allá por 1982 y desde 1982 hasta prácticamente hace unos años los bonos han sido una de las mejores inversiones de la historia. Si miras el tipo de interés que han ido pagando los bonos, ha bajado de casi un 16% a prácticamente un 0% hace poco tiempo. Y eso implicó una subida del precio de los bonos brutal. Todo esto lo vio bien Sokolov, pero no solamente esta, sino que también en los años 90, concretamente por el 92 o así, empezó a decirle a la gente, a sus inversores de nuevo, que comprasen la bolsa de Hong Kong, pues estaba claramente depreciada respecto a otras y pintaba que podría subir muchísimo, como efectivamente hizo en apenas 2 o 3 años. En opinión de Sokolov, hay inversiones que definen una vida. Bitcoin, por ejemplo, ha definido varias vidas, pero también hay inversiones que definen una generación entera. Como por ejemplo esa que he comentado de los bonos, pues a la gente que se ha dedicado a comprar bonos durante prácticamente 40 años le ha ido bien. Hay carreras que se han creado sobre este pilar. Y la inversión, en mi opinión, más característica que define una generación, dos en este caso, ha sido la inversión en ladrillo, el inmobiliario de toda la vida, el real estate, la mejor inversión del mundo, de acuerdo a cualquier madre que conozcas. Y la verdad es que a las madres, como siempre, no les falta razón. De hecho, si tú ves lo que ha pasado con el precio de las casas en las últimas décadas, ha sido brutal. Ves prácticamente una línea vertical directamente hacia el cielo. Comprar una casa ha sido siempre una gran inversión, da igual la edad que tengas, solo viendo estas subidas, pero la perspectiva cambia rápidamente cuando echas la vista más atrás, cuando no ves el precio de las casas en los últimos 70 años, sino cuando la ves en los últimos, 111 años, o 110, años. Entonces, cuando tienes más perspectiva, te das cuenta de que sí, el inmobiliario ha sido una gran inversión durante un tiempo. Hasta ahora. Pero esto no quiere decir que antes lo hubiese sido. Y tampoco, claro, quiere decir que el inmobiliario vaya a seguir siendo una buena inversión en el futuro. El mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a explorar la tesis de inversión en ladrillo. ¿Por qué lo hizo tan bien hasta ahora? Los fundamentos que soportan esa inversión, si hay razones para pensar que pueda dejar de hacerlo bien al futuro, y lo compararé con otro activo. Os podéis imaginar cuál es. Y como diría el abuelo Sokolov, solo tienes que acertar con una tendencia en tu vida. Si lo haces más de una vez, como hizo él, pues mejor. Escribirán libros sobre ti, pero realmente con una ya irías servido. Así que espero que esto te ayude a ver cuál es la tendencia adecuada para lo que te queda de vida. He dicho bienvenidos, pues bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, este vuestro lugar, este vuestro podcast en el que compartimos este contenido sobre el mundo de las finanzas, la economía y los mercados desde un punto de vista bitcoinero. Así que nada, compártelo, dale like y todo eso para que llegue a más gente. Si quieres guardar tu Bitcoin de manera segura, déjame que te recomiende que lo hagas en una Bitbox. Una Bitbox es un aparatito, un USB así molón, muy simpático. No tiene botones, es mágico, pero aún así funciona y te permite guardar la autocustodia, guardar tu Bitcoin de manera autocustodiada de forma segura. Así que por esto te recomiendo que le eches un vistazo a la Bitbox. Además, te puedes comprar tanto una Bitbox como otras pijadas varias para la gestión segura de tus Bitcoin en el enlace que está en la descripción, que además te da un descuento. Y recuerda suscribirte a la newsletter, también importante. Y ya está, empecemos. La situación puede cambiar muy repentinamente. Ese consejo que toda madre da a su hijo de comprarse una casa puede tornarse en una pesadilla, casi de un día para otro. Y es que las cosas cambian a veces de manera muy radical y en muy corto plazo. Por ejemplo, ayer estuve brevemente viendo el debate entre Biden y Trump y bueno, después del debate entre Biden y Trump, resulta que el mercado ha subido un 50% en tan solo un día la probabilidad de que Biden
se retire de la campaña electoral. Una campaña que hasta ahora parecía que iba a ser claramente entre Biden y Trump, y tan solo hizo falta un pequeño debate de una horilla más o menos, lo que estos pobres vejestorios pudieron aguantar para que la probabilidad de que Biden se salga de la carrera electoral subiese enormemente. Hoy todo el mundo está hablando de que esto muy probablemente ocurra. Y es que los giros a veces son muy radicales. Luego veremos otro ejemplo. Y el inmobiliario, claro, podría ser uno de estos casos. En un artículo reciente, Tomás Puello hablaba de por qué no invierte en inmobiliario y por qué nunca jamás lo hará, al menos no en el corto plazo. Y sostiene su argumento sobre 4 pilares, que tú dirás, bueno, pues muy bien, Tomás, está bien que no quieras comprar inmobiliario, pero ¿por qué? Bueno, pues tiene 4 pilares, 4 fundamentos básicos. Primero es el número de personas, el segundo la concentración geográfica, el tercero el apetito por mayores casas y el cuarto el apetito por compartir tu vivienda con más personas. Estos 4 factores que identifica Tomasito, llevaron al mercado inmobiliario a ser una de las mejores inversiones durante los últimos 70 años. Así que veámoslos uno por uno y entendamos por qué estos factores son tan relevantes y han sido tan relevantes para el mercado inmobiliario y qué puede pasar con estos factores a futuro. El primero de ellos. Este es obvio que había que ponerlo aquí, o sea que, a ver, Tomás aquí ha estado hilando fino, pero con este era bastante obvio. El primero es, claro, la subida exponencial en el número de personas en el mundo. Personas que, claro, necesitan un lugar donde ponerse una cama, donde ver Netflix, necesitan una casa, necesitan un techo y, por tanto, es lógico que con la cantidad de gente que ha nacido en las últimas décadas, pues esto ha sido un factor que haya presionado al alza el tema de la vivienda. El segundo factor que considera Tomás es lo que les gusta a todo el mundo, digamos, vivir en el mismo sitio. O, dicho de otra manera, lo que le gusta a la gente a rejuntarse en ciudades. Y es que cada vez más gente ha decidido vivir en ciudades, sobre todo en las últimas décadas. Pero Puello dice que efectivamente esto es algo que ha ocurrido en las últimas décadas, es decir, es un fenómeno reciente. Antes no se veía esto. A mediados del siglo XIX, menos del 20% de la población de casi todos los países era urbana, menos del 20%, mientras que ahora está cerca del 90%. Entonces, esto ha sido claramente un factor que se ha dado en las últimas décadas, el que la gente ha venido a las ciudades. ¿Por qué? Pues porque las ciudades son lugares donde surgen más oportunidades, entonces pues te vas allí donde está la gente, porque allí estará Vicente, y entonces pues encontrarás curro y al final podrás salir adelante. Así que sí, eso también ha pasado, la concentración en las ciudades. El tercer factor que comenta Tomás es que cada vez vive menos gente en cada casa. Este es un factor interesante porque es verdad que yo una vez compartí brevemente, pero intensamente, una casa con 14 personas y un solo baño, y puedo entender la tendencia a que las personas por lo general traten de compartir su espacio vital con cada vez menos personas. Y efectivamente este ha sido el caso. En apenas unos 100 años, la cantidad de personas por vivienda ha bajado de casi 6 personas por vivienda a 2,5 personas por vivienda. Entonces, esto implica que, claro, si tú quieres juntar a menos personas en cada casa, pues necesitas también más casas. Más personas que se juntan menos. Se juntan más en ciudades y se juntan menos en cada casa. Pues claramente todo esto tiene que ser factores positivos, al menos factores que empujen al alza el precio de las viviendas. Y cuarto y último factor que comenta Tomás es el tamaño medio de las casas. Tamaño medio que también ha tendido al alza en las últimas décadas. Así que tenemos estos 4 factores. El primero, que hemos crecido mucho en número de personas, solo hay que verlo cuando vas en metro. Segundo, nos hemos juntado en ciudades, lo cual, claro, ha hecho que el espacio fuese cada vez más reducido. Hemos venido compartiendo casa con cada vez menos gente, lo cual también presiona al alza el tema del espacio. Y las casas que construimos cada vez han ocupado más sitio. De nuevo, también más presión por ese espacio. Todo esto soporta la subida sin parar de la demanda. Una demanda que claramente no se ha satisfecho con suficiente oferta por cuestiones como los límites regulatorios, por ejemplo, a la altura de los edificios en las ciudades. Si tú hubieses dejado libre altura en cualquier sitio, pues claramente habría sido más posible crear mucha más vivienda dentro de las ciudades, que es donde la gente quiere vivir.
Y eso habría tenido un impacto, claro, en el precio de la vivienda, pero esto no ha sido así. Ha habido siempre límites, o casi siempre límites, a la altura de los edificios en las ciudades. Y por otra parte están los límites espaciales, que comenta también Tomás en su artículo, límites espaciales al tamaño de las ciudades. Y es que aunque a la gente le guste concentrarse en ciudades, le gusta estar relativamente cerca de la ciudad. O sea, Toledo, por ejemplo, para la gente que vive en Toledo no considera que vive en Madrid, ¿no? Considera que vive en otra ciudad totalmente y digamos que llega un momento en el que ya las afueras están tan afuera que no son parte de la ciudad. Entonces, la gente no tiene tanta demanda por vivir tan lejos de la ciudad. Entonces, si se tienen que concentrar y no pueden concentrarse hacia arriba, pues claramente la oferta no puede sostener o, digamos, compensar la demanda y eso ha venido influyendo, claro, en el precio de las viviendas. Independientemente de si supiésemos algo de regulación o no, lo que es claro es que si hay mucha demanda y esta demanda no se está respondiendo por parte de la oferta, eso lo estamos viendo en que suben los precios, pues claramente habrá algo que está impidiendo que esa oferta aumente al ritmo necesario. Y bueno, por todo esto tenemos esa subida de los precios en las casas durante las últimas décadas. Y estamos ahora en una situación en la que, claro, los precios han subido tanto que la oferta se trata más o menos de incrementar poco a poco, como he dicho, teniendo en cuenta pues, esos límites regulatorios a la creación de viviendas. Pero estamos ahora mismo, por ejemplo, en un punto en el que en Estados Unidos el número de viviendas nuevas terminadas y disponibles para la venta está en los niveles más altos desde 2009. Había un 175% más de viviendas nuevas terminadas a la venta en mayo del 24 que en el pico del boom inmobiliario pandémico en mayo del 22, un 25% por encima de 2019. Y es que, como vemos, siempre ocurre que el mercado trata de arbitrar esas diferencias. O sea, si ve que sube mucho el precio de las casas, pues se ponen a construir casas dentro de lo posible, ¿no? Teniendo en cuenta, pues eso, las regulaciones que pueden evitar que la oferta sea suficiente para responder a la demanda. Así que la situación en la que estamos ahora es una en la que hay precios altos de la vivienda, lo cual incentiva a crear más vivienda, y un contexto general, esos 4 factores a los que me refería al principio, que es verdad que vinieron apoyando hasta este momento la demanda de viviendas, pero que puede que hacia el futuro, que puede que en los próximos años no sigan apoyando la demanda de vivienda. Esos 4 factores que comentaba Tomás han tenido un impacto muy importante en la demanda, pero espera Tomás, y la verdad yo estoy de acuerdo con él, que no sigan teniendo ese impacto a futuro. En algunos de estos factores es muy claro. Por ejemplo, el tema de la población. La población claramente ya no está creciendo al ritmo al que estuvo creciendo en las últimas décadas. Por alguna razón, bueno, básicamente porque no tenéis dinero, porque el dinero fiat os imposibilita ahorrar de manera segura. Bueno, pues por esa razón y alguna otra no estamos teniendo tantos hijos como antes. Y como no estamos teniendo tantos hijos como antes, pues claramente no crece tanto la población y como no crece tanto la población, ese factor de que la población se incrementa mucho y eso tiene un efecto alcista en el precio de las casas, pues eso se va perdiendo. Por otra parte, tenemos en cuanto a la concentración en las ciudades que la tasa de urbanización no puede seguir aumentando eternamente al ritmo al que lo venía haciendo. Vimos en el gráfico anterior que cuando pasó la población urbana del 10% en 1800 al 90% en el año 2020, pues eso fue un aumento de 9 veces. A partir de ahí, en un momento en el que estamos ya en el 90% de urbanización, pues como mucho puedes pasar del 90 al 100, lo cual es un aumento del 10%. Así que la concentración también va a perder fuerza, ese factor de concentración, en los próximos años y, por tanto, es otro factor que no vendrá a empujar al alza el precio o los precios de las viviendas. Así que hay 4 factores que empujan al alza o que venían empujando al alza, pero se está viendo que estos factores están perdiendo fuerza en los últimos años. Así que ¿quiere esto decir que el precio de las casas va a colapsar? ¿Quiere esto decir, acaso, que podrás comprarte un ático en la Gran Vía de Madrid por lo que hoy cuesta un piso en las afueras de Soria? Pues no. O sea, tampoco será para tanto. Es simplemente... Este análisis debería hacernos pensar simplemente que como inversión, en términos relativos, la inversión en inmobiliario no tiene hoy los fundamentos que antes sí que tenía. Esos fundamentos que, como he dicho, llevaron a tu madre a pensar que siempre forever, sería una gran inversión. Y por esto creo, como Tomasito, que podemos ir viendo
cómo el retorno de la inversión en ladrillo se va poco a poco desinflando, se va poco a poco deteriorando. Algo como lo que pasó con los bonos en los últimos 3 años. Y por eso decía que estas cosas a veces pasan de manera muy rápida, aunque durante mucho tiempo. Y es que, por ejemplo, en el caso de los bonos, tras décadas de bonos fundamentales que soportaron un incremento en el precio de los bonos y que personas como Sokolov pudiesen ponerse una medalla acertando, digamos, con el alza de este mercado, pues cuando esos fundamentales que soportaron el alza de los bonos desaparecieron, pues claramente la inversión en bonos dejó de ser una gran inversión. Pero eso no quiere decir que los bonos hayan desaparecido. Siguen siendo un mercado de prácticamente 200 trillones de dólares. Es simplemente que poco a poco están perdiendo peso. Es decir, que a futuro no se... Lo que quiere decir con todo esto es que a futuro no se puede pensar, al menos no atendiendo a estos factores, que la inversión en ladrillo, igual que la inversión en bonos, vaya a ser una inversión épica, vaya a ser una de esas inversiones que definen una vida, vaya a ser una de esas inversiones que definen incluso una generación, como explicaba nuestro abuelo Sokolov. Lo interesante de esto, para mí, claro, y para ti, si eres medianamente bitcoiner, es que muchos factores negativos para el real estate, muchos de estos factores que afectan negativamente al mercado inmobiliario a futuro, son positivos para Bitcoin. Por ejemplo, la caída de concentración en las ciudades o el que esto crezca menos, gracias a que el trabajo cada vez es más digital, gracias a que cada vez es más fácil el trabajo en remoto. Ayer, por ejemplo, vi una estadística que hablaba de que los nómadas digitales habían crecido, creo que por 3 en los últimos 6 años. Bueno, pues todo esto nos habla de un nuevo ecosistema de trabajo que es mucho más digital. Y todo esto claramente beneficia a sistemas nativos digitales como pueden ser Bitcoin. Pero no solamente eso, sino que también está el tema de que las casas hayan vivido este bull run infinito prácticamente durante los últimos 70 años. El hecho de que las casas estén en estos precios tan elevados dificulta que muchas personas entren en la vivienda, dificulta que muchas personas puedan entrar en este mercado. Pues para comprarte una casa tienes que poner una entrada. Si el precio de esa entrada o si el coste de esa entrada es desorbitado en comparación a los salarios y a lo que tiene la gente ahorrado, pues claramente eso dificulta mucho a la gente invertir en este activo, mientras que Bitcoin no necesita poner ninguna entrada. Bitcoin puedes comprar desde $1. Y finalmente también está el tema del envejecimiento de la población. Este es un factor interesante, pues este envejecimiento de la población llevará a una transmisión de riqueza en forma de herencias y se podrá ver que las nuevas generaciones, esas que hereden esos activos, muchas veces en forma de casas, encontrarán diferentes usos para esas inversiones. Es decir, que es posible que encuentren que tienen un apetito mayor por otra clase de activos que no sean tanto las viviendas. Es decir, que vendan viviendas que heredan para comprarse otro tipo de cosas, como por ejemplo Bitcoin. Es verdad que también lo que harán será vender casas para comprar chorradas. Por ejemplo, el otro día encontraba una estadística que hablaba de la retención del patrimonio familiar y decía que el 70% de las familias acaudaladas pierden su patrimonio en la segunda generación y el 90% en la tercera. Vamos, que según vas heredando, tus hijos, según vas viendo herencias, esos herederos van cada vez perdiendo más dinero y perdiendo más de esa riqueza porque, deciden invertir en otras cosas, a veces cosas pues que pueden no ser grandes inversiones como tokens de caspa, pero también podrían ser buenas inversiones, como por ejemplo lo ha venido siendo Bitcoin. En cualquier caso, esto es malo para el real estate, malo para el inmobiliario, pues muy probablemente vendan casas, baje el precio de las casas, al menos en relativo, y suba el precio de otros activos. Por todo esto, después de ver estos factores, después de ver la evolución de la historia de la humanidad en las últimas décadas, después de ver estos diferentes activos y sus comportamientos relativos, si miras... Esto te lo pregunto a ti. Si miras a los próximos 30 años y te preguntas si estarías mejor invertido en Bitcoin o en inmobiliario, ¿tú qué dirías? ¿O qué diría el abuelo Sokolov? Bueno, el abuelo Sokolov diría oro porque es un abuelo. Pero un gran abuelo. Piensa esto cuando decidas dónde invertir en los próximos años. Y antes de cerrar con la necrológica, dejadme recordaros simplemente un par de cosas. La primera, que podéis suscribiros, darle like y todo esto para que este contenido llegue a más gente. La segunda, que si queréis recibir una newsletter
recibir un mail mío los sábados en los que analizo algo de esto, pero en detalle, pues te puedes suscribir en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com, y así recibirás todas las newsletters desde entonces hasta el fin de los días. Si quieres comprar Bitcoin, yo te recomendaría hacerlo a través de Relay, y si quieres guardarlo de forma segura, como he comentado antes, yo te recomendaría hacerlo en una Bitbox. Encontrarás enlaces y descuentos varios a todas estas fiestas en la descripción del podcast. Y cerremos con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de Francisco Fernando, bueno, el archiduque de Austria, que presunto heredero del Imperio Austrohúngaro, cuyo asesinato causó, o más que causó, digamos, fue el origen de lo que acabó siendo la Primera Guerra Mundial. Y recuerdo a el archiduque hoy, bueno, pues porque se conmemora hoy el aniversario de su muerte, pero también porque en su muerte se produjo en un día un poco raro, fue atentado, recibió un atentado y luego huyó mal y acabó siendo atentado de nuevo y finalmente muerto. Y por eso me parece interesante recordar la figura del archiduque hoy, pues en algún momento tendrás que huir cuando veas que el activo que más te gusta empieza a hacerlo mal, así que te diría que huyas bien, no huyas como el archiduque.